Pero como les decía, todos los años se utilizan grandes cantidades de insecticidas químicos para controlar insectos que son plagas de artrópodos. Y bueno, esto es claramente nocivo para el medio ambiente y la salud humana, y trae también tiene otros factores que son negativos. ¿Alguien se acuerda de algún otro factor negativo que pudiera ser el uso de insecticidas químicos en un ambiente o en un ecosistema, además de causar un daño al medio ambiente y la salud humana? Pensando en los insectos. Que no son tan específicos, no solamente pueden matar a una especie que uno quiera eliminar, sino que también puede afectar a otra. Claro, o sea, finalmente lo que elimina o lo que controla no es solamente el orden que, que es como objetivo, sino que generalmente también dañan otros tipos de insectos que cumplen roles importantes en un ecosistema o en un sector donde donde se quiere aplicar, ¿ya? O por ejemplo, algunos insectos que pudieran eliminar, podrían ser polinizadores, como vimos al comienzo, otros descomponedores, y claro, el insecticida no discrimina. Y una alternativa no química es el uso de hongos entomopatógenos. Como veíamos la clase pasada, como introducción a los microorganismos, existen los que son procariotas y los eucariotas, ¿ya? Dentro de los procariotas están las bacterias y las arqueas, y dentro de las eucariotas o los microorganismos eucariotas están los protozoos y los hongos. Ahora, lo importante es que dentro de todos estos microorganismos, los primeros organismos encontrados causando enfermedades en los insectos fueron los hongos. Ahora, igual tienen que pensar que fueron como los primeros encontrados causando enfermedades en insectos, pero igual hay otros patógenos de insectos. ¿Se imaginan cuáles pueden ser? Solamente como para saber si ustedes se acuerdan. ¿Qué otros, qué cosa, qué otro? Porque dentro de los enemigos naturales pueden estar los depredadores, los parasitoides y los patógenos. ¿Alguien se acuerda de algún otro, aparte de los hongos? ¿Alguna bacteria, algún virus? Sí, hay varias bacterias, como dice Vicente. Están los protozoos que también aparecen ahí, y ya que no son microorganismos, también hay nematos entomopatógenos, y así hay varios, eh, ¿cómo se llama? Otros tipos de patógenos que se asocian como enemigo natural a los insectos. Eh, bueno, ahí definimos que lo que era entomo, ¿ya? Lo que quiere decir, se refiere a los insectos, y patógeno, que es el agente que causa la enfermedad. Ahora, lo que yo les comentaba en la clase que empezamos a ver esto, era que muchas veces se utiliza el término hongo entomopatógeno para arañas y para ácaros, siendo que las arañas no son insectos y los ácaros tampoco. Entonces, pero igual es una terminología que se ha utilizado por mucho tiempo, y una vez se refieren a ellos como hongos entomopatógenos. Ahora, ¿qué es lo que son? Como definición, los hongos entomopatógenos se refieren a aquellos géneros o especies de hongos que son patógenos probados de insectos o para los que existe evidencia circunstancial concerniente a su patogenicidad. Aquí hay algunos ejemplos donde se pueden ver distintos, algunos insectos distintos con distintos hongos. Por ejemplo, este es un hemíptero con, aquí lo más probable es que esto sea un Metarrhizium, una especie de Metarrhizium, puede ser Anisopli. Aquí este puede ser un hongo con patógenos como el Canicilium.
¿ya? Y aquí abajo hay otro orden de insectos con Metarrhizium, ¿ya? Eh, Ahora, no todos los hongos van a tener un crecimiento superficial como lo que produce, como se ve aquí, ¿ya? Esto es lo que ustedes ven acá de color verde o de color blanco, es el micelio, ¿ya? El micelio es el conjunto de hifas con conillas del hongo. Y generalmente, como ustedes pueden ver aquí, sale como de las zonas blandas del insecto, ¿ya? Eso es importante porque como ustedes pueden discriminar un hongo saprófito de un entomopatógeno, y que un hongo saprófito, cuando muere el insecto, va a colonizar todo el insecto. En cambio, el hongo entomopatógeno algunas veces o sea, va a tener preferencias ir por las partes blandas, ¿ya? La mayoría de los hongos entomopatógenos pueden ser obligados o facultativos, y eso va a depender un poco al orden al que pertenezca, ¿ya? Actualmente se conocen más de 700 especies de hongos entomopatógenos, y bueno, ¿cuál ustedes creen que serían las ventajas del uso de estos hongos entonces, con respecto a lo que ya vimos? Que pueden ser específicos, no son nocivos y, y hasta ahí no me llegué. Ya no, bien, son específicos, brindando mayor seguridad para los insectos benéficos, seguro para las personas que, por ejemplo, los que los van a utilizar, ¿ya? Y para los que van a consumir después, quizás si esto se va a utilizar como en un cultivo agrícola, pensándolo más como en la agricultura. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas del almacenaje, y son microorganismos que están vivos y se están viendo formas de que puedan eh, poder durar más tiempo cuando uno los almacena, ¿ya? Y otro, que los factores abióticos afectan su eficiencia, ya que los hongos, para el crecimiento del hongo es súper importante la humedad y la temperatura, ¿ya? Y muchas veces, por ejemplo, la radiación ultravioleta también es un factor importante, ya que puede dejar las conillas, que son como las unidades como infectivas, que queden no viables o no germinen, y eso puede ser un factor que vaya a mitigar como el impacto que pudiera producir el hecho de usar este tipo de enemigo natural. Ahora, el crecimiento y desarrollo, como yo les decía, no, pero a ver si ustedes se acuerdan por qué va a estar limitado de los hongos, qué cosa pudiera afectar los hongos, su crecimiento o el desarrollo. Las condiciones del ambiente, como temperatura, como dice Dago, humedad y transporte para poder propagarse entre insecto e insecto. Exacto. Entonces, tenemos las condiciones ambientales externas, como les decía, se necesita alta humedad y una adecuada temperatura para para que pueda esporular y germinar su espora. Ahora, la esporulación es un tipo de reproducción asexual que tiene como medio de reproducción tanto como espora o endospora. Ahora, algo importante que tienen que, como saber, las enfermedades causadas por hongo se llaman micosis, ¿ya? Eso es como súper importante. Ahora, para que ustedes como que entiendan como cuál es la clasificación de estos hongos, estos... Un segundo, chicos. Ya, volví, disculpen. Y entonces los hongos se clasifican entomopatógenos como en dos grandes grupos, ¿ya? Estos órdenes son como los que más importantes. Están los órdenes entomoptorales y están los que antes eran deuteromicotina, que ahora son los ascomicota. Ahora, dentro de esos grupos están los obligados y los facultativos. ¿Qué querrá decir que sean hongos entomopatógenos obligados o facultativos? ¿Alguien se imagina? ¿A qué se refiere eso? Necesitan infectar a un huésped para poder sobrevivir, ¿no?
los dos, claro, en este caso, los dos necesitan como un hospedero, pero ahora el facultativo puede que esté ese hospedero, pero puede que no, porque puede estar como en algún momento de su vida aprofitando o puede estar como después como patógeno del hospedero. Eso sería como, y el obligado es que solamente va a crecer en ese hospedero, ¿ya? En cuanto a, en cuanto a su estructura y reproducción, los hongos pueden consistir desde solo una célula eh, o comúnmente de filamentos ramificados o hifas de forma micelia. Esto es lo que yo les decía. Esto no es un hongo entomopatógeno, este puede ser el estado sexual de un ascomicota, ya, pero es como para que ustedes vean el cuerpo fructífero y cómo se, porque el hongo entomopatógeno, lo más probable es que ustedes van a ver como el estroma que va a salir del hospedero, pero en este caso, este otro tipo de hongo que ustedes el que ven, por ejemplo, en un arboretum, puede ser una manita, ya, pero para que ustedes entiendan cómo es el hongo, este es el cuerpo fructífero, todos esos filamentos que ustedes ven ahí son hifas, las cuales las hifas pueden estar con o sin septo, ¿ya? Cuando no tiene septo o estas divisiones se llaman que las hifas son cenocíticas y cuando las hifas tienen septo eh, pueden ser, eh, pueden tener un núcleo dentro de esos septos o pueden tener varios, ¿ya? Y el conjunto de las hifas con las conillas se va a llamar micelio, ¿vale? La pared de la hifa puede contener quitino, celulosa y otros glucanos y una mezcla de sustancias. Los métodos de reproducción de los hongos puede ser asexual, que también se les llama que pueden tener un estado anamórfico, y sexual, y ahí se le llama que puede tener un estado telomórfico. Ahora, en cuanto a sus hospederos de estos hongos pueden estar asociados a sus hospederos como ectoparásitos o como endoparásitos. ¿A qué se referirá que sea ecto y endoparásito? ¿Alguien se imagina a qué se refiere con eso? Que el hongo puede crecer internamente dentro del insecto Ah, perdón, y ecto crece superficialmente el insecto. exactamente, como, tal como dices tú, lo dice Davo, los parásitos que viven dentro del organismo, los poderosos, son los endoparásitos, y aquí es que viven fuera reciben nombre de ectoparásitos. Oh, pinchel. Ahí sí. Por ejemplo, los hongos pertenecientes al orden Laboveniales se asocian a su hospedero como ectoparásito. Aquí ven ustedes un coccinélido, ya, una chinita, y esa estructura que está emergiendo desde la cutícula del insecto de forma como externa vendría a ser un hongo labovenial, ¿ya? Y no solamente, por ejemplo, se da en un tipo de orden de insectos. Nosotros acá hay un proyecto de Drosophila y hay algunas moscas que han caído en las trampas que también eh, hemos encontrado que tienen hongos pertenecientes a este orden, ¿ya? Y aquí se puede ver entonces que está saliendo en diferentes lugares, están todos marcados con círculos, este hongo ectoparásito. Pero en general, estos hongos entomopatógenos ingresan al cuerpo del insecto, ¿ya? Entonces aquí los voy a hacer mostrarles como el ciclo que puede tener un hongo. Esto es un hongo perteneciente al orden Entomopterales, entonces es un parásito obligado y puede estar aquí teniendo su estado sexual, asexual y sexual. Aquí está, vamos a colocar por ejemplo un áfido, el cual eh, ha estado como sometido a un ambiente con conillas del hongo y bueno, generalmente las conillas que se adhieren al hongo son conillas primarias y secundarias, las cuales son dispersadas por el viento, por el agua, etcétera. Entonces, cuando estas conillas llegan eh, al, a donde haya otro hospedero, porque quizás este aquí se ve que se está sacudiendo, puede haber sido resistente, y llega a otro hospedero que pudiera ser susceptible, estas conillas llegan, se adhieren a la cutícula del insecto
y por una acción física y química, aquí se puede ver, empieza a penetrar el cuerpo del insecto. Y eso es como lo interesante de estos patógenos, porque tanto, por ejemplo, las bacterias y los virus no pueden penetrar la cutícula del insecto. Aquí en este caso el hongo sí lo puede hacer, no necesita ingresar por una vía aérea o por algún orificio como lo necesitan las bacterias o los virus, sino que, como les decía, por una acción física que produce un tubo germinativo eh, y una estructura que se llama presorio, y además de una acción química que puede ser al momento de estar en contacto con la cutícula, secreta ciertas enzimas que van a degradar la cutícula del insecto, como quitina, o sea, quitinasas, lipasas y varias otras enzimas que finalmente van a permitir que el hongo ingrese eh, al cuerpo del insecto, y aquí las estructuras del hongo van a cambiar de forma. Aquí pasó de ser como una conilla secundaria germinar, que en este caso la conilla secundaria sería la infectiva, a formar protoplastos. ¿Por qué ustedes creen que el hongo va a cambiar de forma? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que haga eso? ¿Por qué no se mantiene como conilla secundaria? Se adapta a los cambios, ¿no? Mm, no necesariamente. Hay algo más de fondo. ¿Qué ustedes creen que puede que estar pasando? Por ejemplo, imagínense ustedes cuando llega un patógeno o llega alguna enfermedad y ustedes se empiezan a sentir mal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con su cuerpo? El cuerpo se defiende ante el patógeno. Exactamente, se defiende. Entonces tiene un sistema inmune, el cual va a reconocer al patógeno. Entonces, por eso el hongo cambia su forma. Una de las formas como para evitar que el sistema inmune evite que se pueda desarrollar la enfermedad. Entonces, se produce estos protoplastos y luego dentro del cuerpo, y además ayuda como a diseminarse mucho más rápido dentro del organismo del insecto. Y luego se transforman en cuerpos hifales, los cuales van a producir las conillas primarias, y así va a seguir el ciclo asexual. ¿Ya? Y esto se va a producir cuando el hongo tenga las condiciones óptimas, por ejemplo, una temperatura adecuada y una humedad, una alta humedad. Ahora, si por ejemplo llega el invierno o el verano en el que hay un calor fuerte o un frío muy extremo, el hongo no se va a sentir cómodo, o puede que tampoco esté en su hospedero. Entonces, ¿qué va a hacer? Los cuerpos bifales que están ¿cómo se llama? Dentro del hemocele o dentro del cuerpo del insecto, aquí se van a conjugar, y cuando se conjugan los cuerpos bifales van a producir estas conillas o estas esporas de resistencia, ¿ya? O les llaman esporas de descanso, las cuales van a poder permanecer en el tiempo hasta que se den las condiciones, van a estar como en un estado de letargo, y van a poder estar como, pueden pasar meses o años esperando latentes a que se den de nuevo las condiciones. Y generalmente son de un color oscuro, como que se melanizan, tienen una pared mucho más gruesa, ya como protección, y luego cuando se dan las condiciones nuevamente de temperatura, humedad o hay hospedero, ya que lo que pudiera faltarle, entonces ahí esta espora de resistencia germina y produce una espora secundaria que finalmente es la que es la infectiva, ¿ya? ¿Se entiende un poco la diferencia entre los estados asexual y sexual? Ahora, otra cosa que hay que dejar clara, este es un hongo perteneciente al orden Entomopterales. En general, esos hongos van a funcionar así. Van a tener como varios tipos de conidia. En cambio, para los hongos que pertenecen al orden Hipocrales es un poco distinto, pero igual lo vamos a ver aquí. Este es un ciclo
el asexual de un hipocreal. Como yo les decía, generalmente las conillas se dispersan por el medio ambiente, se adhieren a la cutícula, la conidia produce un tubo germinativo, luego un apresorio que lo que hace es como que lo detiene ahí y produce una presión para poder hacer ingresar, y ahí es donde penetra el hongo en su hospedero. ¿Ya? Como les decía, aquí en vez de pasar a ser protoplasto, aquí las conillas de estos hongos que son pertenecen al orden hipocreales, en el hemocele, ya que son las cavidades que tiene el insecto, van a transformarse en blastosporas, ¿ya? Y aquí es donde se multiplican los hongos. Y ahí muchas veces estos hongos, además, cuando están dentro del insecto, las que son hipocreales, producen ciertas toxinas para poder finalmente combatir como el sistema inmune del insecto. Luego viene la colonización y muerte del hospedero, y finalmente aquí está, en este caso aquí muestran una larva llena ¿cómo se llama? Con el hongo que ya está esporulado, que se llaman como fiálides y conidias, ¿ya? De Metarrhizium, que le hicieron de color verde. Ya, entonces los insectos usualmente son infectados por conidia o esporas, pueden ser zoosporas, si son antes el mastigo micotina, ahora los omicetes también tienen zoosporas, ya dependiendo a la división a cual pertenezca. Y aquí está, por ejemplo, lo que ustedes veían, todo eran como caricaturizado, aquí están como imágenes reales, tomadas con un microscopio electrónico de barrido. Este es un huevo, ¿ya? De un mosquito, y aquí se puede ver como las conidias, aquí está el GT, es el tubo germinativo, el AP es el apresorio, lo cual fija a la conidia en el hospedero, el AHA es un austorio, y bueno, ahí se ve cómo empiezan a germinar las conillas sobre el hospedero y empiezan luego a producir como estas estructuras para poder penetrar. Ahora, algo interesante que pudiera ocurrir, esto no se da siempre, ¿ya? Pero puede haber una transmisión vertical o transovárica. Alguien que haya tenido micología o haya tenido algún curso de hongos sabe lo que es la transmisión vertical o transovárica. Mm. Bueno, yo creo que lo más probable es que no lo hayan escuchado. Eso quiere decir, por ejemplo, el insecto tiene dentro de su ciclo de vida varios estados. Puede pasar por huevo, larva, pupa y adulto, o dependiendo también puede tener otro tipo de ciclo que puede ser huevo, ninfa y adulto. Pero en cualquiera de los casos, cuando ocurre una transmisión vertical o transovárica, es cuando el hongo enferma, por ejemplo, a la larva, pero no elimina o no mata a la larva, sino que el insecto con su sistema inmune es capaz de defenderse, pero el insecto en algún, o sea, perdón, el hongo en algún momento gana la batalla, pero en otro estado del insecto. Por ejemplo, puede que termine por matarlo en su estado de adulto, pero lo infectó como larva. Entonces eso ya vendría a ser una transmisión vertical o transovárica. Ahora, en este caso, el hongo entomopatógeno ocurre raramente, pero sí ocurre. Ya, yo lo vi allá en Brasil con mosquitos. Eh, bueno, aquí es un poco lo mismo que vimos anterior, solamente que aquí lo interesante es que muestran los hemocitos, que son como estas estructuras que son células como de la sangre de los invertebrados, principalmente fagocitos, y su función consiste en expulsar los cuerpos extraños y en la herida cicatrizar por aglutinación, que es como la defensa. Ahora, cuando uno habla de conillas o zoosporas, cuando decía antes, no había colocado esta imagen, entonces la quise colocar después para que se imaginen cómo es. Ya, las conillas son estructuras que yo les decía que son las unidades reproductivas de los hongos, son pequeñas y tienen generalmente esta forma. Ahora, las zoosporas, que pueden ser producidas por omicetes, tienen la característica de tener este flagelo, ¿ya? Y generalmente estos microorganismos son acuáticos.
¿Existen que sean patógenos? Sí. Por ejemplo, hay varios como géneros que se utilizan. Está la Leptolegnia o la Genidium. Hay varios estudios con ellos. Y son como, por ejemplo, estos microorganismos se asocian a insectos, por ejemplo, que tienen como una fase acuática y después una fase libre, como los mosquitos. Los mosquitos dejan sus huevos en lugares que haya como agua parada. Luego las larvas son acuáticas, ahí es cuando estas zoosporas infectan a su hospedero y terminan por matarlo, ¿ya? Antes de que llegue al estado adulto. Están las ascosporas que pudieran aparecer como en el estado sexual de, por ejemplo, los ascomicotas. Y dentro de los conidios del orden entomostorales, como decía, están los conidios primarios, y esto negro que se ve aquí es un núcleo, puede tener un núcleo, como varios núcleos, y estos conidios primarios originan conidios secundarios, que son estas como capiliconillas que les llaman, ya que generalmente son las infectivas. Luego están los esporangios y las tricosporas, pero estas casi, por ejemplo, yo no las he visto. Pero igual es importante que sepan que existen. Ahora, estos hongos infectan diferentes órdenes de insectos, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, el orden Hemiptera. Este es un pulgón, que está completamente eh, aquí está con un hongo que puede ser, en este caso es Lecanicilium. Aquí hay un insecto del orden Diptera con un hongo entomopteral que es un Conidiobulus. Aquí hay un hongo asociado a un insecto que pertenece al orden Lepidoptera. Aquí hay un coleóptero, un ortóptero y un himenóptero. ¿Ya? No hay generalmente todos los insectos se les asocia a algún tipo de enfermedad, en este caso a algún hongo. Pero ahora lo interesante de esto es que hay algunos insectos que sus estados inmaduros son más infectados, eh, y en este caso, por ejemplo, los estados más infectados, que son más susceptibles, en este caso, para decirlo de otra forma, es la larva, ¿ya? Y los más resistentes o que se asocian menos los hongos, como dentro del ciclo vía, son las pupas y los huevos, ¿ya? Ahora, la especificidad del hospedero varía considerablemente, ¿ya? Algunos insectos tienen un amplio rango de hospederos y otros están más restringidos a pocas o una sola especie. Eso sí no lo vemos como el ámbito general. Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, Metarrhizium y Boveria se asocia a varias especies o varios órdenes. Pero los hongos se da que muchas veces cuando uno aísla por ejemplo, un Metarrhizium, generalmente uno aísla una cepa. Y lo que se puede dar en este caso es que una cepa de una misma especie pueda tener un comportamiento distinto. Puede que sea más patógeno de un orden de insecto. Por ejemplo, si ustedes lo aislaron desde un coleóptero a ese coleóptero y no a, por ejemplo, a un lepidóptero, sabiendo que también se puede asociar, ¿ya? De hecho, nosotros hemos encontrado que una cepa de Metarrhizium que nosotros aislamos, no sé, pues, de Arica, tiene un comportamiento muy diferente a una cepa que nosotros aislamos de Punta Arenas o de Coyhaique, siendo la misma especie, ¿ya? Entonces hay mucha diferencia. Por ejemplo, pueden decir, pero Metarrhizium o Boveria se asocia a cualquier insecto, pero la diferencia es que la cepa es patogénica para ciertos hospederos o funciona bien en ciertas zonas geográficas, ¿ya? No sé si se entiende eso, la diferencia. Sí, se entiende. Súper. La especificidad del hospedero puede estar asociado a varias cosas, ¿ya? Una, al estado fisiológico del sistema del hospedero. Como les decía antes, generalmente como al estados inmaduros, como por ejemplo las larvas, pueden ser más susceptibles al ataque de un hongo. Después, las propiedades del integumento del insecto, en este caso de la cutícula. Eso es súper importante. Y los requerimientos nutricionales del hongo.
a la defensa celular, ¿ya? Que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Y, no, justo aquí. Y a la defensa celular. Ahora, nosotros hablamos de que el hongo tiene, o sea, el insecto puede defenderse con su sistema inmune. Ahora, ¿qué tipos de defensas pueden tener? Aquí hay algunas. Por ejemplo, está la fagocitosis, la encapsulación celular, la encapsulación humoral. Y aquí hay como un ejemplo. Entonces, lo que pasa es cuando llega el hongo, finalmente el sistema inmune como que de alguna forma lo elimina, y eso es como lo que se ve aquí, la fagocitosis. Y aquí hay como un esquema, aquí se dice microbio, pero hay que imaginarse que es un hongo, y está como la inmunidad humoral, aquí se puede ver que se generan como los anticuerpos, igual que nosotros, y finalmente se elimina como este invasor en el organismo. O está la inmunidad celular, ya también se produce el linfocito, y finalmente como que lo desintegra, ¿ya? Esa es una forma de defenderse. Y aquí hay otro esquema en que se muestra, esta es la cutícula del insecto, la epidermis, el hemocele, que es la cavidad donde está dentro del organismo del insecto. Y aquí está la conilla del hongo, aquí es cuando penetra la pared. Eh, Aquí después cambia su forma a blastoespora, entonces estamos hablando de un hongo del orden hipocreal. Aquí ocurren muchas cosas, pero lo importante aquí que lo quería mostrar es que se puede ver que se puede dar que como defensa ocurre la encapsulación, como lo que ocurre aquí, cuando se reconoce el hospedero y luego se encapsula, o puede ocurrir fagocitosis, es cuando como que lo absorbe, ¿ya? O aquí está la nodulación o encapsulación también. Ahora, en cuanto a la germinación de la espora, el desarrollo de la micosis puede ser separado en tres fases, ya como de una forma para que quede más clara. Primero la conilla se adhiere y luego germina sobre la cutícula del insecto. Luego penetra dentro del hemocele y luego se desarrolla, lo cual generalmente resulta en la muerte del insecto, ¿ya? Que eso es lo que hemos visto en varias imágenes. Ahora, el modo de penetración va a depender, como les decía, de las propiedades de la cutícula, del grosor de la cutícula, de la esclerotización. ¿Y qué tiene que ver con la esclerotización? Tiene que ver con el endurecimiento y el escurecimiento de la quitina, ¿ya? Que es como le decíamos, la pared es como uno de los elementos que mayor tiene la pared, la quitina. La presencia de sustancias antifúngicas y nutricionales va a hacer que dependa la penetración del hongo. Como les decía, el proceso de penetración a través de la germinación de una hifa, lo que involucra una fuerza química que está en las enzimas y la física. Dentro de las enzimas, como les decía, pueden haber protasia, aminopeptidasa, lipasa, esterasa, entre otras. Ya, y esto es como una imagen que nosotros hicimos un trabajo en Brasil, que fue publicado, y esto es interesante, porque eh, generalmente se da que el hongo es capaz de penetrar el cuerpo del insecto, pero hay algunos hongos, siempre hay excepciones a la regla, que no penetran como la cutícula del insecto, sino que lo ingieren, igual como los virus y las bacterias. Entonces, en este caso, se puede ver aquí dos especies de hongos tomopatógenos, está Boveria baciana y Culissinomyces clavisporus, y estas son larvas de Aedes aegypti, o el mosquito que en Brasil transmite varias enfermedades, como Zika, chikungunya y fiebre amarilla, eh, dengue. ¿Ya? Y aquí nosotros hicimos como una exposición al hongo, en este caso aquí está Boveria. Después de 5 días comienza a aparecer un poco de micelio, y este es el que penetra la cutícula del insecto, ¿ya? Y ya al día 20 está con bastante micelio la larva encima. Ahora, en el caso de Culissinomyces clavisporus, el hongo ingiere las conillas. Esto fue como, eh, bueno, los dos fueron como expuestos al hongo en un vasito, ya fueron sumergidos y expuestos a la concentración. Ah, no, perdón, en estos fueron asperjados, ya. Y, no, perdón, fueron sumergidos. Y ahí fue donde Culissinomyces clavisporus ingresó por la boca,
de aquí se pueden ver dos cosas, que este hongo no penetró la cutícula y se ingirió por la boca, empieza como a colonizar como por dentro del insecto, que ustedes pueden ver que cambia como el color, empieza a colocarse como un color más dorado, pero no hay una expresión del micelio fuera. Entonces, este hongo es como, es como fuera de todas las excepciones, porque primero que nada, no penetra la cutícula del insecto, y lo otro, tampoco cuando esporula, sobre la cutícula produce micelio, ¿ya? Eh, entonces, para poder determinar que este hongo igual hay que, hay que ver el insecto por dentro, más complejo. Entonces los hongos pueden infectar al insecto, bueno, aquí está la cavidad bucal. La ingestión es la menos frecuente, en este caso la excepción es Pulsionomyces clavisporo. Puede también ingresar por los espiráculos o membranas intersegmentales u otras aberturas externas de un insecto. Ahora, cuando está en el hemocele, ya en la cavidad general secundaria de los artrópodos, aquí está, esto de acá es el hemocele, todo lo que es de un color como un color amarillo. Se producen los cuerpos hifales en el caso de los entomopterales y blastosporas en el caso de los hongos del orden hipocreales. Y aquí es donde se multiplican por gemación. El hongo debe evitar las defensas del sistema inmune y por eso, como yo les decía, desarrolla estos protoplastos que no son reconocidos por los hemocitos. Y forma cuerpos hifales en el caso de los hongos del orden entomopterales para que se multipliquen y dispersen rápidamente. Y en el caso de los hongos que pertenecen a orden hipocreales, producen esta micotoxina. Dispersión de las esporas puede ser por un proceso activo o pasivo y va a depender de las características de las esporas y esporóforo. Muchas veces las conillas van a tener como eh, una sustancia mucilaginosa que va a permitir la adherencia sobre la cutícula del insecto, ¿ya? Y lo otro, cuando se habla de dispersión, muchas veces hay hongos, especialmente del orden entomopterales, que lo que hacen es como la conidia primaria produce un tubo que descarga esta conidia y la hace volar algunos centímetros, incluso en algunos casos hasta a 1 metro puede llegar, y eso ayuda a que llegue hasta donde está su hospedero. Y luego, bueno, esta conidia primaria, como le dije, se puede desarrollar una secundaria que finalmente es la que produce la infección en la cutícula. Otra cosa importante es que los hongos causan la muerte de los insectos. En cuanto a la patogenicidad, y deben tener en claro, eh, las especies de hongo patógenos tienen numerosas cepas, que lo importante son las cepas, no son como las especies de hongo, y los cuales pueden diferir en su virulencia y patogenicidad. Y bueno, en el caso de los ¿cómo se llama? De los hongos que se pueden cultivar y producir como en masa, eh, esto se puede hacer porque son hongos que pueden ser facultativos, que pueden crecer en su hospedero o en un sustrato artificial. Ahora, ¿qué problema podrían tener en cuanto a su virulencia o patogenicidad estos hongos? Ah, sí, para explicar un poco. Patogenicidad es la capacidad de producir la enfermedad en el insecto y la virulencia es el grado de patogenicidad. Pero ahora, mi pregunta iba a ¿qué problema podría tener eh, estos hongos cuando uno los produce en el laboratorio en cuanto a su patogenicidad o virulencia? ¿Qué puede pasar? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué le puede pasar a estos hongos cuando uno los reproduce en el laboratorio, en sustratos artificiales?
en cuanto a su patogenicidad. ¿Qué puede pasar? ¿A nadie se le ocurre? ¿Están ahí? ¿Hay alguien que pueda dar como una idea? Hola, profe, sí. Que no se reproduzcan, que mueran. O sea, se van a continuar reproduciendo, pero pasa algo con la patogenicidad. Por ejemplo, si hay una persona que, eh, si hay alimentos saludables, come alimentos saludables, pero de repente se ve que no tiene tiempo, empieza a comer comida chatarra. ¿Qué pasa cuando empieza a comer comida chatarra? Que no está sano, o sea, está débil. O se acostumbra. Entonces, el problema en el caso de estos hongos es que al momento de que no está con su hospedero, eh, empieza a acostumbrarse a que lo empiecen a alimentar con este sustrato artificial y pierde muchas veces la capacidad de producir como la enfermedad, ya que, claro, uno le está ofertando comida y no tiene la necesidad de ¿cómo se llama?, de producir la enfermedad. O es como, por ejemplo, en el caso de cuando domestican como a un animal que generalmente tiene que cazar por su presa. Bueno, con los hongos es lo mismo. Finalmente, como que tú le estás dando la comida gratis y no tiene que hacer ningún esfuerzo, entonces se acostumbra. Entonces aquí en Brasil, en el laboratorio, se hizo un estudio a ver qué es lo que pasaba después de haber probado varias cepas, en este caso este Sculiceromyces clavisporus y bisporali, lo incubaron a distintas temperaturas y lo hicieron germinar, y después vieron como su patogenicidad sobre larvas de tercer estadio de aegypti y vieron qué pasaba eh, cuando utilizaban cepas que después de haberlas cultivado en laboratorio pasaban una vez por su hospedero, dos veces por su hospedero y tres veces por su hospedero. Y querían ver si eran capaces de recuperar su virulencia y si es que había diferencia. Y se veía que eso ocurría, que había que pasarlo por su hospedero para poder, ¿cómo se llama?, recuperar como la virulencia, y existían diferencias como notables. O sea, eso hay que tener ojo cuando, si alguien como se quiere dedicar como a producir estos hongos, es tener en cuenta que ofertarle como sustrato artificial va, va a tener que, va a perder la virulencia, entonces hay que estar constantemente pasándolos por su hospedero. ¿Qué pasó? Frecuentemente los cultivos en laboratorio disminuyen la virulencia. Eso es lo que le decía. Ahora, ¿cuáles son los síntomas y los signos? Bueno, como definición, signo es la normalidad física, morfológica o estructural, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver como un signo de un insecto que pudiera estar con una enfermedad, ustedes van a ver un cambio en la coloración en el insecto o van a ver como una malformación. Ahora, ¿a qué me referiré con un síntoma? Quizás, bueno, no sé si te han pasado no han tenido como microbiología, pero bueno, mejor les voy a decir. El síntoma es un disturbio funcional o del comportamiento. Tiene que ver como con la parte más fisiológica, ¿ya? Y que lo que va a pasar con el insecto va a tener como movimientos anormales, así como súper erráticos. Pueden ver como insectos que tengan como un movimiento así como que estuvieran convulsionando, o respuestas a estímulos digestivos, pues que hasta pierdan como el apetito, ¿ya? Por el hecho de que estén enfermos. Como lo que ocurriría como con nosotros. Eh, y sintomatología, no, perdón, o síndrome, el grupo de signos y síntomas característicos de una enfermedad. Entonces aquí pueden ver
como un ejemplo, este es un pulgón, este es Cynara cupresi, este es el pulgón que nosotros veíamos que se asociaba al cupresus, macrocarpa o algunas veces al ciprés de la cordillera. Aquí está con dos hongos entomopatógenos. ¿Ya? Aquí está con un hongo, o sea, aquí lo mató un hongo del orden Entomopterales, en este caso un Neosigite. Cambió de coloración, está un color mucho más oscuro y está lleno aquí de esporas de resistencia y está colgando de su estilete. ¿Ya? ¿Y por qué está colgando? Porque es como una forma que el hongo eh, deja su hospedero para que pueda como dispersar sus esporas de resistencia cuando, cuando como destruye el cuerpo. Y el mismo pulgón acá está afectado también por un hongo perteneciente al orden hipocreal. Está, aquí el hongo es porulado con un micelio de color blanco y en este caso es lecanicilio. ¿Ya? Casi ni se ve la parte del insecto porque está completamente esporulado sobre el insecto. Ahora, en los estados iniciales de infección, el insecto muestra poco o casi ningún signo. En un estado avanzado, el insecto presenta movimientos más lentos, menos actividad, apetito reducido, pierde la coordinación. Ya en estados mucho más avanzados, los insectos se mueven a lugares más altos. ¿Ya? Y esto ustedes lo pueden ver, no sé si aquí tengo, sí. No sé si ustedes han escuchado de las hormigas zombies. ¿Alguien ha escuchado acerca de las hormigas zombies? Ah, sí, sí, he visto fotos en Instagram y sale que quedan como, muerden como una, no sé, una rama o algo así, se quedan clavadas ahí y como que nace el hongo. O Esto es súper eso. interesante. Yo creo que, como dice Natalia, esto también es un hongo entomopatógeno, es un Cordyceps, es el Cordyceps unilateralis, ustedes lo pueden buscar. Esto yo lo vi así en Brasil, estábamos haciendo prospecciones para encontrar hongos sobre mosquitos en la selva, pero esto era súper común, encontrándose con Cordyceps unilaterales. Aquí lo que pasa, y es súper interesante porque el hongo es capaz, cuando invade el cuerpo de la hormiga, ya este formicida, es capaz de controlar como el sistema nervioso del insecto. O sea, el hongo lo tiene completamente derribado, así como que ya lo mató, pero él es capaz de controlar al insecto por su sistema nervioso cuando ya está. Por eso dicen como hormigas zombies, porque finalmente la hormiga ya está completamente eh, colonizada por el hongo y el hongo es el que controla a la hormiga. ¿Y qué es lo que pasa? El hongo por poder lograr como ser exitoso, generalmente lleva a la hormiga a lugares altos de las ramas o de las hojas y cuando llega a la parte como ya más alta de la hoja o de la rama, abraza la hoja, ya como se puede ver aquí con sus patas, la abraza y se fija. Y luego cuando se fija, el hongo empieza como a, a desarrollarse, en este caso como este estroma, y a esporular, y las conillas son liberadas para infectar otros hospederos. El tiempo ahora de que se va a desintegrar va a depender mucho de la especie del hongo, el modo de invasión y la especie hospedera, pero eso está como igual, hay incluso videos en YouTube que ustedes pueden ver como acerca de estas hormigas zombies, ¿ya? Súper interesante. Y en cuanto a lo que decían de la desintegración, por ejemplo, del tejido del hospedero, en este caso, aquí hay otro hongo que es el Metarrhizium hambriae, que también le hicimos como un estudio con estos mosquitos. Y aquí se va a ver que la desintegración de los tejidos de los hospederos va a variar, en este caso, en días dentro con este hongo. Ya a los 10 días ya se ve que este hongo está esporulado. A los 12 eh, se ve como que ha colonizado mayor parte del cuerpo del insecto y al día 15 está completamente casi colonizado. Generalmente el micelio es de color blanco, pero cuando está ya con muchas conillas, produce esta coloración media verdosa. El efecto de las condiciones, principalmente, entonces la humedad y la temperatura, afectan las conillas de estos hongos, en menor grado la luz y el movimiento del aire. Las condiciones óptimas para un hongo siempre es entre 20 y 30 grados. Ahora, siempre van a haber excepciones,
pueden haber hongos que crezcan, por ejemplo, en el norte, en Arica o en Antofagasta, fácil sobre los 30 grados, pero estamos hablando como de modo general, o también en el sur, puede que crezcan a menos de 20 grados, o acá mismo, pero en general los hongos se desarrollan de forma óptima a esas temperaturas. Ahora, en cuanto a la humedad, yo les decía, alto porcentaje de humedad necesitan, pero ¿cuánto es alto? Estamos hablando sobre un 90% para que puedan germinar la espora, ¿ya? Y aquí está un poco como lo que les decía, lo que tienen que ver con las estaciones, ¿ya? Generalmente, a comienzos de primavera ocurre todo el proceso de la infección en larvas. Cuando termina la primavera, ahí hasta como generalmente la primavera es cuando ocurre todo el proceso de infección. En el verano o en el invierno pasa al estado sexual, ya como yo les decía, produce acidosporas o esporas de resistencia en ambos casos. Entonces, generalmente en la primavera y el otoño, cuando hay humedad y temperatura, es que están en su fase asexual y es cuando está produciendo la enfermedad sobre los hospederos. En el caso de los hongos del orden entomoptorales, que son parásitos obligados, y cuando sean condiciones que no son buenas, pasan a esporas de descanso o resistencia. Fuente de unidad infectiva, donde se alojan entonces los insectos, o sea, las partes de los hongos que son infectivas pueden estar en insectos muertos, pueden ser esporas resistencias que están ahí latentes esperando a que sean condiciones favorables. ¿Dónde sobreviven? Si uno ve una planta, pueden estar en la parte foliar, pueden estar en el suelo, pueden estar en las raíces. Ahí eso creo que no es necesario para ustedes. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de los casos de Brasil. Aquí están los mosquitos que transmiten enfermedades. Aquí nosotros hicimos como una prospección en dos estados, en Goiás y en Tocantins. Aquí nosotros traíamos larvas de terreno con el líquido, donde estaba el agua parada, donde estaban las larvas de estos mosquitos. La dejamos como en estos vasitos de café y cuando veíamos que crecía micelio lo dejamos en un sustrato artificial. ¿Ya? Y ahí este hongo empezaba a colonizar el sustrato, en este caso un medio cultivo, que podía ser PDA o agar o sea, PDA o saburó, o agar malta, extracto de malta, y luego cuando empezaba a colonizar, uno repicaba este hongo en otra placa y luego tenía el cultivo puro. Luego después se dejaba en un cepario. Eso en larvas. En adultos, en la selva, o podíamos ocupar como o trampas de luz que atraían los insectos y luego procesábamos el material como en el laboratorio improvisado, en escuelas que nos facilitaban para poder ver los insectos. Y aquí, por ejemplo, está este díptero, que era eh, ¿cómo se llama? Este mosquito estaba lleno de un hongo que pertenece a orden entomoptorales, que es un conidiobulo. Hicimos una nueva descripción, que está como crece en la placa en su estado asexual, y las estructuras que produce cuando está en su hospedero. ¿Ya? Tenía estas ornamentaciones, era muy bonito este hongo. Otra forma de nosotros poder capturar adultos infectados, cortábamos unos bambú y los pegábamos los dejábamos como amarrados a árboles y le agregábamos la primera vez un poco de agua. Si no, caía agua lluvia y llenaban estos bambú y cada 15 días íbamos y sacábamos el agua en una bandeja y luego con una pipeta sacábamos todas las larvas o las pupas y las extraíamos y las dejábamos en estos vasitos. Pero las traíamos en estos tubos Falcon, como se puede ver aquí, de 50 ml. Y luego veíamos si es que, ¿cómo se llama? Las larvas estaban infectadas. Y aquí, por ejemplo, sale lo que yo decía, la transmisión vertical. Porque aquí las larvas estaban, lo más probable es que se infectaran en el ambiente y llegamos al adulto y el adulto estaba lleno de micelio y estaba pegado ahí en el borde del vaso. Igual interesante. Bueno, y eso es con respecto a los patógenos de insectos. No sé si les queda alguna duda. ¿No? Sí. Ah, bueno, dale nomás.
Hay otro ejemplo como la hormiga zombie, en otro insecto que pasa algo así igual. No, sí, pues hay varios como Cordyceps. De hecho, acá nosotros estamos, a ver, les voy a mostrar. Nosotros encontramos una nueva especie. Estamos en proceso de publicación acá en Chile. De hecho, lo encontramos aquí en el Botánico. Lo que van a ver ustedes no ha sido publicado, está como en vías de... déjame encontrar el artículo. Les quiero mostrar solamente el ciclo de vida, que encontré que está súper... Les va a interesar, yo creo. Está en... déjame ver, manuscritos pendientes. Aquí está. Compartir esto. Eh, ya, esto es un artículo que estamos escribiendo con un chico que egresó hace poco de la carrera, que quizá algunos de ustedes lo conozcan, Esteban Gallardo, el ingeniero en conservación. Y aquí está la imagen. Acá está. Entonces, no sé si pueden ver bien, no sé si se agranda bien el Word, pero este es como el ciclo de vida que nosotros encontramos. En su estado normal, esta es la mosca soldado. Este es el ciclo que tiene, los huevos que produce, la larva, luego la pupa. Y nosotros encontramos que este hongo infecta a la larva del insecto antes de que se produzca la pupa, se pase a ese estadio y produce estos estromas, ¿ya? Ahora, este hongo ha sido muy poco estudiado estamos, para poder hacer como este manuscrito, hemos encontrado muy poca información y como que se desconocen muchos aspectos de la biodiversidad, la ecología. Entonces, ha sido como súper interesante, pero al igual que el Cordyceps unilateralis, este hongo produce este estroma muy similar, no sé si se acuerdan como la foto de la, ¿cómo se llama? De la hormiga, y aquí están como los cirrus, que son los que luego infectan de nuevo a la larva, ¿ya? Y estas son imágenes como reales. Aquí está la larva que se colectó en el botánico, y aquí está como el estroma. Esas son como las estructuras. Pero como preguntabas tú, no solamente se da en hormigas, sino que hay otros hospederos. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, profe. Ujú. Si no, para ver, yo creo que voy a alcanzar a ver con Ipterus nomás, pero igual, con Ipterus yo encuentro que es interesante que ustedes conozcan que es una problemática actual. ¿No hay más dudas? Porque igual tenemos que conversar de los informes. Ya, entonces voy a colocar la presentación de Gonipterus. Gonipterus platense, entonces, a más de 20 años de su ingreso al país. ¿Alguien había visto antes este insecto en su vida? ¿Gonipterus? ¿O le suena? Sí, ¿Dónde lo habían visto? ¿Dónde lo viste? en el eucalipto. Sí, pero ¿lo vieron acá? ¿A dónde vives tú? ¿Valdivia? Eh, ahora estoy en Santiago, pero normalmente estoy en Valdivia. Súper. Exactamente. El caso de Gonipteru es una especie que se conoce en Chile desde 1998. Como dice Vicente, creo, se asocia a Eucaliptus. Su origen se encuentra en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, África, en Europa está en varios países y en Sudamérica actualmente está en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. En Chile está distribuido desde la región de Coquimbo a la región de los lagos, ¿ya? Que es como donde se encuentran las plantaciones de eucalipto. Ahora, ¿cuál es el daño que produce? ¿Cómo se llama ese tipo de daño? Nosotros lo vimos al principio ¿cómo se llama? Espera.
Disculpen, se me está acabando la batería. Pero ¿cómo se llama ese daño en el hospedero? ¿Qué es lo que está ¿Son produciendo? desfoliadores o no? Exactamente. Es un insecto defoliador. Entonces, ¿qué es lo que produce en el árbol? Capaz que no produzca la muerte del árbol, pero va a quitarle la masa fotosintética. ¿Y qué pasa al quitarle esa masa fotosintética? ¿Qué es lo que va a producir en el árbol? Ya sabemos que no la muerte, pero ¿cuál es el problema de este insecto cuando produce estas defoliaciones? Bajo crecimiento en el árbol. También en algunos casos puede producir que el árbol esté expuesto a más patógenos, porque igual las defensas bajan por el hecho del estrés que se come la yema del eucalipto. Exactamente. Lo que pasa, entonces, como decía Vicente, al haber una menor masa fotosintética, la tasa de crecimiento va a disminuir eh, eh, en un gran porcentaje. Entonces, lo más probable es si esperan, no sé, pues, al octavo año o al décimo año tener un árbol a un diámetro esperado, no se va a lograr porque el crecimiento se va a ver afectado. Ahora se me olvidó preguntar, pero yo creo que ustedes igual saben, pero la superficie de plantaciones de eucalipto más o menos tienen como una noción de cuánto es en Chile, más o menos. ¿Cuántas hectáreas ustedes creen que tienen plantadas en Chile con eucalipto? ¿Ni idea? A ver, el chat dice algo. En cantidad en hectáreas, Sí, más o menos. Muchas. Sí, no, tiene hartas. Pero más tiene de pino, pero en plantadas de eucaliptus, más o menos. ¿Ustedes creen que estamos hablando de 10.000 hectáreas, 500.000 unas hectáreas, 12.000. 1 millón de hectáreas? Bueno, la cantidad de hectáreas son alrededor de 800.000 hectáreas a nivel de país. Ahora, este insecto es un defoliador de eucaliptus, se asocia tanto en Chile hay Eucalyptus globulus como nitens, pero como hospedero predilecto o que se pudiera asociar más es globulus. Y de glóbulos en Chile, yo creo que aproximadamente deben haber unas 600.000 hectáreas, más o menos, ¿ya? Para que sepan de la magnitud de lo que estamos hablando. Eh, También, ¿qué puede producir? Aparte de defoliación o alimentarse de las hojas, puede ocurrir un daño fustal. Como pueden ver aquí, es el fuste del euca y es el daño que produce. Y este insecto, en cuanto a su biología, produce estas ootecas, ¿ya? Que ahí en la rama, o sea, perdón, en la hoja, en el embés de la hoja. Y en esas ootecas es donde están los huevos. Generalmente en cada ooteca hay entre 6 a 8 huevos. Ay. Luego, luego de pasar como del huevo pasa a la larva, y esta es la larva, la cual el problema del Gonipterus en el eucalipto es que produce estas defoliaciones que hablamos, no solamente en su estado de larva, sino que en su estado adulto. Entonces, tanto aquí como se puede ver, la hoja es alimentada se alimenta la larva, también el adulto se alimenta. Bueno, aquí está sujetando de una rama. Ahora, solamente como para ir cerrando ¿cómo se llama? Con Gonipterus, que lo más probable es que en algún momento escuchen de Gonipterus, eh, existen como agentes de control, que son como sus enemigos naturales. Están Apis nitens y Apis tasmaniae, que son endoparásitos, ¿ya? De huevos. Se han hecho liberaciones en Valparaíso a los lagos. Sin embargo, se ha visto que este parasitoide funciona mejor en el norte. Lo más probable es por las condiciones climáticas no se han dado tan bien acá en el sur. Pero hay un control de un enemigo natural, ¿ya? Entonces, eso es como el caso
de Gonipterus. ¿Ya? Está asociado, actualmente está presente, hay un control, si hay un control, es más eficiente en el norte que en el sur. ¿Vale? También se intentó ingresar el SAC otro tipo de enemigo natural, un endoparasitoide de larvas, no de huevos como la Anaphanes, que tiene un comportamiento gregario, pero no anduvo muy bien. No se pudo adaptar bien, por lo que tengo entendido. No sé si tienen alguna duda con respecto a Gonipterus. Este solamente afecta, claro, se relaciona con eucalipto, pero ¿puede afectar otra especie? No, solamente especies de eucalipto, por lo que se ha visto en los estudios. Le han ofertado varias especies, pero de otras especies que incluso que pudieran estar acá en Chile, pero no se asocia solamente a las especies de eucalipto. Dale, gracias. Ujú. No sé si no tienen más preguntas, podríamos conversar de la prueba y del informe. Ustedes me dicen, ¿tienen alguna otra duda? ¿No? Ya. Súper. Entonces la idea es que, como yo les comentaba, en el correo vamos a tener la prueba la próxima semana. Los estudiantes que quieran la pueden dar de forma presencial, ¿ya? Y va a ser más fácil corregirla, pues quizás la podemos tener, como les decía, el mismo día la nota. Y si no, la otra opción, para los que están a distancia, la pueden hacer online, ¿ya? Van a estar las dos modalidades como abiertas. Ahí se van a tener que inscribir con la ISA para saber quiénes van a venir y van a dar la prueba presencial, como para preparar el material. Con respecto al informe, como pueden ver en el programa, hay un informe final que tiene un porcentaje de la nota. Para los que estuvieron como vinieron en la semana pasada al Arboretum, colocamos las trampas, les comentaba que pudieran hacer su informe, pudieran hacer grupo y hacer su informe en base a los insectos, identificar qué insectos cayeron en las trampas. Y para los estudiantes que no pudieron participar de la forma presencial, vamos a hacer grupos, ¿ya? Entonces la idea es que hoy día puede quedar como más o menos definido quiénes van a hacer el informe en base al arboretum, a las colectas de los insectos del arboretum y quiénes lo van a hacer online. Y los que lo hagan online, vamos a hacer grupos de forma, yo creo que aleatoria, para que sean grupos como, ¿cómo se llama? Fijo el número, como unos 4 a 5 integrantes máximo. O, bueno, ahí vemos si por afinidad o por aleatorio, pero va a depender de la cantidad de estudiantes que lo hagan no presencial. Y se le van a dar casos. Entonces la idea es que puedan hacer como un caso, pero eso yo lo voy a subir hoy día en la tarde o en la noche, el formato de cómo hacer como ese informe y de qué casos van a estar disponibles y ahí ustedes ven cuál toman. ¿Y qué más queda pendiente? Pucha, creo que eso. No sé si queda alguna duda o alguna cosa que ustedes quisieran como preguntar o comentar. Yo tengo dudas. Eso de la prueba presencial y online, ¿cómo va a ser muy distinta? ¿O No, va o a tratar sea, siempre los mismos O temas? sea, no va a ser, claramente va a ser más distinta. La que va a ser online va a ser más de aplicación. No se va a poder como hacer preguntas que ustedes busquen como en internet y van a encontrar la definición. En cambio, la presencial va a ser como más, como, o sea, en los dos van a tener que llegar como a un orden de insectos, pero en la forma presencial ustedes van a poder acá utilizar la lupa y quizás van a ver algunas preguntas, pero no de aplicación. Va a ser como la diferencia. Y para, por ejemplo, ya Es si como, es toca como por cómo ejemplo, identificar. es como por ejemplo ¿Mm? cuando antes se hacían las pruebas, pero como por filas, o como hay una prueba A y B, y esto es lo mismo, pero en vez de que hayan diferentes pruebas A y B, sino que van a haber la posibilidad de hacerla presencial y no presencial, po. No sé si me entienden. Sí, sí, sí se entiende. Pero, por ejemplo, ya para identificar, no sé, un insecto como la lupa, imagino que ahí ya no se va a poder usar como la cosa como de
lo que usamos la otra vez, esa IA. O sea, la clave sí, po. ¿Sí? La clave sí, po, para que ustedes puedan llegar, po. Pero la idea es que ustedes no utilicen la clave, que esa que no les pasamos, pero que quedó en Cibedux según la señora Isabel, esa ustedes la pueden utilizar, po. Pero no podrían como utilizar como la materia, así como su hoja, como su cuaderno, pero sí la Ah, clave, claro. ¿cachai? Ya. Pueden como Ajá. seguir, como cuando decían, no sé, po, a las presenciales o a las no. Esa clave que lo lleva como a los distintos órdenes se puede utilizar. Ya. Entonces va a incorporar preguntas y como esta cuestión como de, ya, identificación. O Listo. sea, Eso claro, ya. la segunda prueba lo que se va a evaluar son las unidades que hemos visto que no entraron en la primera prueba. O sea, todas las que entraron en la primera prueba, desde que hicimos la primera prueba, todo lo que se vio después va a entrar en esta prueba, pero va a tener como la parte como práctica y como no práctica. Y los que no pudieron venir a la presencialidad están como en las cápsulas de video. Ahora, la diferencia es que van a ser como las preguntas no la parte como práctica, sino que las preguntas, lo más probable es que para los no, o los online va a ser como más de aplicación. En cambio, los que están acá quizás van a ser como preguntas como más de definición, que puedan ser como, y más cortas, no sé, como, y fáciles de corregir. Como los otros van a tener más tiempo para hacerlas. Ah, ya, ya. Y lo otro es que para los grupos del informe, ¿Ya? no sé si es que puede ser como uno escoger en vez de aleatorio. Mira, eso es lo que yo le decía. La idea es que le puedan decir a la señora Isabel, y si ustedes ya tienen como una idea, la idea es que no quede como una persona que haga un solo informe, sino que queremos ver primero quiénes van a venir a la forma presencial y los que van a hacerlo online. Y de acuerdo a eso, porque capaz que hay alguno que no pueda venir hoy día, pero pueda venir dentro de la semana y quiera hacerlo con alguien que hoy día haya ido a colectar los insectos, po. Entonces, la idea es saber quiénes van a querer como venir al laboratorio y hacer como la identificación de algunos órdenes, y en base a eso después formar los grupos, Ah, ya. Eso es. ¿vale? Muchas gracias. Ya, ¿alguna otra duda o comentario? A ver, dice el dado, profe, la salida de terreno hoy será a las 3. Sí, es a las 3 y es donde nos mismo, la semana pasada nos juntamos a la entrada del arboretum, pasan al guardia, le dicen que van a una clase de pregrado de ecología de insectos, yo voy a pasar antes, igual les voy a decir. Entonces, lo más probable es que iba a estar como 10 para las 3 allá. Y, ¿Y cómo se llama? Y le dicen al guardia que van al arboretum a tener la clase y lo debería dejar pasar sin problema, como fue la semana pasada. Y nos juntamos ahí afuera del arboretum. Eso. Profe, Sí, Dado. No, Vicente. sí, lo que pasa es que tanto para la entrada al Arboretum como para la entrada a la U, los guardias nos están pidiendo credencial. No, PIN QR. Pero ustedes tienen que decir, y bueno, si tienen problemas, ahí le avisan a alguien o me escriben y yo, por eso les digo, yo voy a pasar yo primero a hablar, pero eso del QR está como para los funcionarios. Y hay algunos guardias, Sí, igual, dependiendo del criterio del guardia, como que, no sé, se cejan, yo creo, pero está como en marcha blanca. Entonces, ustedes tienen que decir, porque en rigor, para los de pregrado, eso lo tiene que gestionar la escuela de pregrado. Y va a sí, depender de que la escuela de pregrado tiene que comprarles, creo que los seguros de COVID, algo así. Entonces, eso está en marcha blanca, le dicen que lo están gestionando. Entonces, ahí dependiendo del criterio del guardia, podrían hacerles problemas para ingresar, po. Entonces, a mí me ha tocado que algunos estudiantes del laboratorio me han dicho y me han llamado y yo he tenido que estar por altavoz diciéndole al guardia que se está gestionando eso, que es marcha blanca. Entonces, como hay guardias nuevos, por eso el criterio ha sido como ha tenido en algunos estudiantes que han tenido problemas. Pero, como les digo, yo hoy día, antes de la clase, voy a conversar con el guardia cuando pase. Entonces, él va a estar informado que van a ir ustedes a tener como esta parte práctica. Así que no deberían tener problemas. perfecto. Gracias. Y en cuanto a la soledad, son 24 horas, pues igual que la prueba online de la primera prueba. Si la subo, yo la voy a subir después de la clase, de la prueba presencial, y la pueden devolver al próximo día. Eso, Profe, y las instrucciones del informe y como fecha de eso. entrega y todo. Hoy día lo subo en la tarde-noche.
quiero ver un poco, queremos ver el asunto de los grupos, para ver cuántos grupos hacer y colocar ahí un poco cómo va a ser todo, pero va a depender de la parte online y presencial, ¿vale? Pero hoy día lo subo. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Profe, si uno quiere dar la prueba presencial, ¿hasta cuándo hay plazo para inscribirse? No, hasta el día anterior nomás, porque sería como el miércoles, más o menos, porque Ya. el miércoles la señora Isabel va a preparar el material para llevar, dependiendo de la cantidad, la podemos hacer aquí en el laboratorio, y si son muchos, lo hacemos allá en microscopía. Pero hasta el miércoles avísenle a la señora Isabel, po. Ustedes tienen su correo, cuando avisan que venían de forma presencial, le escriben a ella y ella hace la lista. Sí, toda la señora Isabel. Ella se va a encargar de que si ahí también le comentan si el informe lo van a hacer presencial o práctico. Ella es la que lleva como el orden de eso, las planillas. ¿Vale? Eso, chicos, po. ¿Vale? Nos vemos en la tarde los que vienen entonces al Arboretum y los que no, nos vemos entonces la otra semana o en la prueba presencial o cuando entregue las instrucciones de la online. ¿Vale? Eso. Ok, profe. Nos vemos. Que Gracias, estén profe. bien. Chau, chau. Gracias, profe. Hasta luego, chao. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao.